competitiva, acá ya no sería otra cosa. Acá ya no serían estos ejemplos, ¿no? La inhibición no competitiva, entonces este inhibidor se va a unir a otro sitio de la enzima que no es el sitio activo, ¿ya? Pero el sustrato se une al sitio activo, solo que este inhibidor no lo deja actuar. ¿Cómo no lo deja actuar? Dime, ¿el KM se afecta? O sea, ¿la afinidad se ve afectada? No, porque se unió. Se unió el sustrato de la enzima. La afinidad no se afecta. Lo que se afecta es la velocidad de la reacción. La disminuye. Dime, si la aumentase, no sería un inhibidor, pues, ¿no? Sería un propiciador de la reacción. Tiene que disminuirla para que pueda inhibirla. Entonces, en este caso no competitivo, disminuye la velocidad de reacción y el KM permanece igual. Todo no se memoriza, sino ves esto, pues nada más. Dices, la enzima se unió al sustrato, entonces la afinidad está igualita. ¿Cómo Mitch entonces inhibe? Disminuyendo la velocidad, que es el otro factor. Ya, en la gráfica es el otro factor. Acá, en este caso, la velocidad de reacción tiene que disminuir. Entonces la gráfica no será así, ¿no es cierto? El KM es igualito. Entonces tienes tu primer punto KM igualito. Y la velocidad máxima es la que tiene que disminuir. Dime, ¿si irá para arriba o si irá para abajo? ¿Para dónde disminuye? ¿Para acá o para acá? Arriba, que es inversa. Porque es la inversa, pues tracción, ¿no? Tracción. Entonces, su segundo punto será este, pues. Y unes estos dos puntos y los largas. Esa será la otra gráfica, ¿no? Tú ves sus diapositivas, está igual. Y no me la memorizado, sino simplemente razonado de acá. ¿Ya? Y la A competitiva, ¿cómo era? La gráfica era así, ¿no? Era así, paralela. Si es paralela, dime, ¿el KM está disminuyendo o está aumentando? KM. Se va para acá, disminuyendo. Claro, disminuyendo. El KM disminuye. Y el BR también disminuye. En la competitiva el KM y el BR disminuyen. En la no competitiva entonces el KM igual y en la velocidad de reacción disminuye. Y en la competitiva el KM aumenta y el BR normal. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a notar. Eso es con respecto a las inhibiciones de las enzimas. Con respecto a la regulación alostérica, y esto es más fácil todavía. ¿Te acuerdas que te dije que tenían estructura cuaternaria y esas estructuras cuaternarias tienen 4 subunidades y en cada subunidad se le mete un sustrato, ¿no? Y cuando se le mete la primera subunidad, aumenta la afinidad en la segunda subunidad por el sustrato y se le mete más rápido el sustrato. Y a la tercera y así, ¿no es cierto? Esa es regulación alostérica, igualito que la hemoglobina con el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿la gráfica cómo será? Igualito que la hemoglobina, será una sigmoidea. ¿Ya? Será una sigmoidea. ¿Por qué será una sigmoidea? Mira, la gráfica, regulación alostérica, ¿ya? Regulación alostérica. Tiene 4 subunidades. En cada subunidad hay un sustrato, ¿no? Hay un sustrato. Igualito, hay forma tensa, hay forma relajada, igual, ¿no? Igual. Cuando se le meten los sustratos es forma relajada, cuando se le van es forma tensa, ¿ya? Entonces, esa es la forma relajada de la enzima, ¿ya? Que tiene sus 4 sustratos ahí en sus 4 subunidades. Entonces, hay regulación alostérica porque esta aumenta la afinidad de esta aumenta la afinidad de esta y esta de esta. Entonces, al final, esta es la subunidad 1, esta es la subunidad 4. El KM, dime, ¿el KM de la subunidad 1 será mayor o será menor que el KM de la subunidad 4? Si te estoy diciendo que aumenta la afinidad así, infinita, será menor o mayor. Será mayor. El KM1 es mucho mayor que el KM4. ¿Por qué? Porque tiene menos afinidad. ¿Está bien? Acuérdate de la gráfica que dibujé que la borré. Era KM cuando aumentaba, era menos afín, porque se demora más en llegar. ¿Ya? Entonces el KM1 será mucho mayor pues, que el KM4. ¿Está bien? Y será mayor el KM1, mayor que el KM2, ¿no? KM2 mayor que el KM3, y así. Eso te podría preguntar, por ejemplo.
Esa es regulación alostérica, igual que la hemoglobina con los oxígenos. ¿Ya? Entonces, la curva de velocidad con concentración de sustrato será una sigmoidea, igualito que la hemoglobina y el oxígeno. ¿Ya? Porque primero entró lento el sustrato, entró lento, luego se disparó. ¿Por qué? Porque aumentó la afinidad en nosotros. Se disparó y llegó hasta el punto máximo de afinidad, de velocidad. ¿Está bien? Ya. Entonces, acá está la velocidad máxima y acá pongo velocidad máxima sobre 2. Proyecto en la concentración del sustrato y me sale un km, ¿no? Pero en este caso no se llama km, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en este caso de la regulación alostérica? Se llama K0.5, ¿ya? K0.5 es lo que le ponen otro nombre, K0.5. La cosa es, el razonamiento es igual. ¿Qué quiere decir alostérico? Que se une en otro sitio que no es el sitio activo de la enzima y regula. Puede ser un efector positivo o un efector negativo. El efector positivo efectuará la reacción y el efector negativo la disminuirá. ¿Ya? Entonces, y acá también hay dos tipos de efectores. Hay efector, o sea, el efector puede ser positivo o negativo, según propicie o inhiba la reacción. Pero también puede ser homotrófico o heterotrófico. Si es homotrófico, ese efector es el mismo sustrato, ¿ya? Y si es heterotrófico, no es el sustrato, es otra molécula que no es el sustrato. En algunos casos, las enzimas son reguladas por el mismo sustrato. ¿Qué quiere decir? Imagínate que yo tengo la enzima acá, tengo el sustrato acá. Imagínate que hay un montón de sustrato. Un montón de sustrato en el ambiente de la célula, de esta enzima. ¿Ya? ¿Qué hará la enzima? Aumentar su velocidad, o sea, hacer más rápido las reacciones o disminuirlas. Si tiene un montón de demanda. Aumenta, pues, ¿cierto? Aumenta. Entonces, el efector heterotrópico es el mismo sustrato, el homotrópico es el mismo sustrato, sería un efector positivo porque está en cantidad. Y si hay poquito sustrato, disminuirá. Ese es un efector negativo homotrópico. ¿Ya? Heterotrópico quiere decir que es otra molécula que no es el sustrato, que se pega a la enzima acá, ese es el efector negativo heterotrópico, o positivo también puede ser, ¿no? Se pega a otro sitio que no es el sustrato, pero se pega a otro sitio y la inhibe o la favorece o propicia la reacción. ¿Ya? Entonces la gráfica de esta puede irse la gráfica de acá puede irse así o puede irse así. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que se vaya para acá, para la izquierda? ¿Qué es un efector positivo o negativo? ¿Alguien más? Izquierda. Es positivo. Es positivo. ¿Ya? ¿Por qué pues será positivo? Claro. ¿Ya ves? Todos interpretan la gráfica nada más. Y para el otro lado será negativo. ¿Está bien? Pero en este caso, el efector está actuando ¿en qué? ¿En el KM o está actuando en la velocidad máxima? En el KM. Después está variando no sería KM, será 0,5. Está actuando en el K0,5. Sí. ¿Ya? Porque lo está aumentando o disminuyendo. Bueno, disminuyendo o aumentando. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si hay otro inhibidor que la gráfica te la hacen así? Te la hacen así y te la hacen así. En ese caso, mira, el de negro es el basal y los de rojo son los que tienen los efectores positivos y negativos. En el caso de acá de arriba, si te la lleva para acá para arriba, ¿será un efector positivo o negativo? Primero, ¿con quién se está jugando? ¿Con el KM o con el Vmax? Con el Vmax, lo está aumentando o lo está disminuyendo. Mira, si te das cuenta, el KM es igual. ¿Ya? El KM es igual. No varía. Pero este efector no actúa en el KM 0,5, no en el KM.
En el caso 05, lo que está actuando es en la velocidad máxima, ¿ya? Si la aumenta será positivo y si la disminuye será negativo. ¿Ya? Fácil. Eso nada más. Con respecto a regulación alostérica, es una gráfica sigmoidea porque es una proteína que tiene estructura cuaternaria, que tiene 4 subunidades, por eso y aparte tiene regulación alostérica, ¿no? Que aumenta la afinidad entre subunidades, y por eso se grafica una sigmoidea. Y ya de acuerdo a tu efector positivo o negativo, se juega con el P máximo con el KM, puedes interpretar estas gráficas, ya que sea para la izquierda, para la derecha, para arriba o para abajo. ¿Ya? En el caso del efecto heterotrópico, podría ser entonces el producto podría ser un... El producto puede ser, porque si hay mucho producto, por ejemplo, tiene que inhibirse, porque para qué ya no hay mucho. Si hay mucho producto, también sí. Por ejemplo, si hay mucho ATP, vamos a poner que hay muy poquito. Hay poquito ATP en tu organismo. O sea, quiere decir que necesitas energía, ¿no? Si hay poquito ATP. ¿Qué hace la enzima? Trabaja. Entonces, ese sería un efector positivo heterotrópico. Pero digamos que como es el producto, disminuye y la enzima tiene que actuar más para poder hacer más producto, porque necesitas producto. ¿Ya? Y si aumenta mucho ATP, se tiene que inhibir. Y de repente la glucólisis, la misma, ¿no? Que aumenta mucho ATP y la glucólisis tiene que parar ya, porque ya para qué más ATP ya no necesitas. Entonces será un efector heterotrópico negativo. Puede ser el producto también. ¿Ya? Y hay otra regulación que son regulaciones covalentes. Sí, regulación covalente, que es con las fosforilaciones. Que es de esta forma, ¿ya? O sea, la enzima se puede regular de forma alostérica o se puede regular de forma covalente. ¿Ya? Son dos tipos de regulación. La regulación alostérica y la regulación covalente. La enzima es así, mira. Acá la enzima, es la enzima, por ejemplo, y acá tienes la enzima, pero fosforilada. Dime, ¿qué enzima hay? ¿Cuáles son las 6 clases de enzimas? ¿Te acuerdas? Osteorotasas, ligasas, hidrolasas, Liasas. liasas. Sí. ¿Cuál más? Isomerasas. Isomerasas, ahí son las 6. Esas son las 6 clases. Y luego ya la deshidrogenasa, por ejemplo, es un óxido reductasa. Sí. La TGO, ¿qué es? Una transaminasa transferasa. Y así puedes clasificarlas. Sí. Pero las 6 más grandes son esas que te he dicho. Las quinasas, ¿qué son? Transferasas. ¿Qué transfieren? Fosfatos. Los fosforilan. ¿Ya? ¿Y las fosfatasas qué son? Serán como hidrolasas, ¿no? Porque tienen que cortar los fosfatos para sacarlos. ¿Ya? Entonces, esta enzima se fosforiló así. Entonces, ¿qué enzimas acá? Quinasa, ¿no? Y acá será fosfatasas. Y esto lo van a ver un montón de cursos siempre. Quinasa, fosfatasas, quinasa, y en inmuno también es un montón. Quinasas, fosfatasas, un montón de quinasas, un montón de fosfatasas. ¿Ya? Las quinasas son las que fosforilan y las fosfatasas son las que sacan los fosfatos. O sea, desfosforilan. ¿Ya? En este caso, la enzima, a través de la quinasa, fosforiló. Ya depende, pues. Algunas enzimas trabajan fosforiladas y otras enzimas trabajan desfosforiladas. Depende de qué enzima estamos hablando. ¿Ya? Esta enzima, por ejemplo, en la forma fosforilada es activa y la desfosforilada es la inactiva. Entonces, para que actúe, tiene que fosforilarse. ¿Quién regula estas enzimas entonces? Las quinasas y las fosfatasas. ¿Ya? Es regulación covalente porque mira, fórmulas son covalentes con los fosfatos. ¿Ya? Y hay otras enzimas, por ejemplo, que esta es la forma activa y esta es la forma inactiva. O sea, actúan desfosforiladas. Y depende ya de las enzimas. ¿Ya? Pero esa es la regulación covalente, la otra es la regulación alostérica. Eso es con respecto a enzimas. No sé si tienen alguna duda, otra cosa que no entiendan en sus diapos. Porque básicamente es esto. Las enzimas de importancia clínica, ¿cuáles son? Las TGP, Las TGO y las cardíacas. ¿Cuáles son las cardíacas? Creatinina, MB,
Bueno, hay MB, La DB y creatina MM. quinasa. La Ajá. DB creo que está en el cerebro, pero Sí. el brain, ¿no? Cerebro. La MB, músculo y cerebro. Músculo y Y cerebro. la MM es básicamente músculo. Músculo. ¿Cuál es en el corazón? ¿Cuál es la, digamos, la más sensible de las tres? La La MB. MB. Esa es la cardíaca. ¿Ya? La MB es la cardíaca. La otra enzima que es cardíaca, ¿cuál es? ¿O solamente las han hablado de la CK? La troponina no es una enzima, es una proteína, pero también es un marcador cardíaco de infarto. Troponina. ¿Ya? La troponina, la CKMB, la troponina y la mioglobina también es un marcador cardíaco. Estas tres se pueden dosar en sangre y saber si el paciente está entrando en infarto. Pero mira, tú para diagnosticar infarto necesitas tres cosas. Necesitas la clínica, o sea, que el paciente venga con dolor acá en la zona retroesternal o digamos en la zona del corazón, pues, ¿no? Depende esto ya mucho de qué parte del corazón se esté infartando, pero la mayor parte de los infartos son retroesternales, ¿ya? Y es un dolor opresivo, porque hay un montón de tipos de dolor. Hay un dolor primero lacerante, que es como una herida abierta, ¿no? Lacerante, como que te quema, ¿ya? Ese es otro tipo de dolor. Otro tipo de dolor es, por ejemplo, pulsátil, ¿no? El late. Por ejemplo, las migrañas son pulsátiles, son dolores pulsátiles. Otro es dolor opresivo, como que nos hubieran comprimiendo, pues, la misma palabra. Por ejemplo, una cefalea tensional, que es a nivel de la nuca, es opresivo, ¿ya? Igualito sienten los pacientes con infarto acá, retroesternal. Es un dolor opresivo, ¿ya? Que no se ve con nada más que con pastillas que son los nitritos y nitratos. Se toma eso y disminuye el dolor. Ah, ya puede ser infarto. Se irradia al brazo izquierdo. Se irradia al brazo izquierdo. O sea, el paciente siente dolor acá, pero también siente que se irradia acá. Eso es sugestivo de infarto, ¿ya? El paciente que venga hacia la emergencia puede ser infarto. Otro, que aumenta con el ejercicio. Digamos que estuvo haciendo ejercicio y le vino el dolor. Ah, ya, se desencadenó con el ejercicio, puede ser infarto, ¿ya? El típico dolor de infarto es eso. ¿Y qué más? Bueno, que es intenso, que sensación de morirse, ¿no? Así vienen los pacientes a la emergencia. Entonces tú ves a ese paciente y dices, ah, pues es infarto. ¿Qué le pides? ¿Qué examen auxiliar le pides? Antes de CPK, troponina, mioglobina, antes de pedirle las enzimas, tienes que pedirle algo que el doctor Núñez les ha hecho muy rápido. EKG. EKG. Porque el EKG es más, digamos, más sensible a diagnosticar infartos. Bueno, no es más sensible, sino es más común ver los infartos allí que en las enzimas, ¿ya? ¿Por qué te digo eso? Porque las enzimas, mira, las enzimas cardíacas son así. Otra gráfica. Mira, las enzimas cardíacas, la primerita que se va a elevar es la mioglobina. No es una enzima, pero es una proteína, pero se eleva primero, es un marcador cardíaco. Es la que más o menos a las 3-4 horas ya se está elevando, de iniciado el evento. O sea, de iniciado el infarto, 3-4 horas ya se está elevando, se está empezando a elevar. Llega a su pico y luego, pero desciende rapidísimo también. Imagínate que le da un infarto, se demoran en darse cuenta a sus familiares del viejito, no consiguen taxi, ¿no? El hospital está muy lejos y llegan como a las 6 horas. Ya en ese tiempo ya no le puedes pedir mioglobina, pues, porque ya se disminuyó. ¿Ya? Ese es el marcador más precoz, pero también es el menos útil, porque los pacientes llegan muy tarde a la emergencia también. No se les pide. Por eso te digo que mejor es un electro, no tanto las enzimas. Luego se elevan las troponinas. Las troponinas se comienzan a elevar 4 o 6 horas, más o menos, 4 o 6 horas. Llegan a su pico máximo como a las 24 horas más o menos, y luego se mantienen elevadas. O sea, se mantienen elevadas hasta los 10 días. Se pueden mantener elevadas. ¿Ya? Y la CKMB, esa es la que se eleva más o menos, es la más tardía, para empezar es la más tardía, más o menos de 4 a 6 a 8 horas, más o menos como la troponina, ¿no? Pero es un poquito más tardía. Se eleva después y luego se disminuye más o menos a las 72 horas. ¿Ya? 48, 72 horas empieza a disminuirse en sangre. Entonces, esas son la mioglobina, esas serían las troponinas y esa sería la CKMB, ¿no? La creatinofosfoquinasa.
Dime, tú, de acuerdo a esa gráfica que ves allí, ¿cuál pedirías al paciente? Troponinas y CKTB. Si tú le preguntas, porque antes de tratar al paciente tienes que hacerle su historia clínica, ¿no? En la emergencia. Entonces, más o menos, ¿cuántas horas inició su dolor? Si te dicen, ahorita nomás, una mioglobina, puede ser, ¿no? Pero tú sabes que antes es un electrocardiograma, ¿ya? Un electrocardiograma. La mioglobina, como es tan precoz y también se disminuye tan precoz, más te sirve para los reinfartos. Porque un paciente que se reinfarta, se eleva la mioglobina, ¿ya? Dime, ¿tú le pedirías troponina? No, porque la troponina se mantiene elevada solo 10 días. Imagínate que se reinfarte al segundo día. Va a seguir elevada la troponina, pues. Entonces no le puedes pedir. Paciente que quieres, digamos, evaluar, hacerle su seguimiento, ¿ya? A ver si disminuye ya, si se vuelve a la normalidad las enzimas. ¿Le pedirías troponina? No, porque va a permanecer elevada. Seguimiento no sirve la troponina para seguimiento. Sirve para diagnóstico, pero son 3 cosas que te dije para infarto: la clínica, las enzimas y el EKG. Con esas 3 haces unidad clínica y diagnosticas, y luego tratas. Y sería bueno hacer una clasecita de infarto, ¿no? ¿Qué te parece? Ya después, ya. Porque están con el examen de la... Puedes hacer el viernes, ¿no? Sí. Ya, después haríamos. No sé para cuándo quieren el ECO. No, también de cardio y es Miércoles. Ah, ya fue. Ya fue. Porque no creo que tener tiempo yo. No creo tener tiempo antes del miércoles, ¿ah? No creo. Pues sí, en yuca. Salvo no me programe nada el lunes y martes en la tarde. Puede ser. Ya. Yo les aviso, a ver si el lunes o martes puede ser, ya. Pero yo les aviso. Ya. Entonces, esos son con enzimas cardíacas es eso. No sé qué te puede preguntar porque no me vino nada de enzimas cardíacas en el examen. La verdad no sé qué te podría preguntar. Con respecto a las enzimas hepáticas, son 2, ¿no? La ALT y la AST. O también ustedes la conocen como TGO o TGP. ¿Cuál es cuál? Acuérdate, gasto falta. Esa es mi mnemotecnia. Gasto falta. Mira. Gasto falta. Este será TGO y AST. Y este será TGP o ALT. Son sinónimos, ¿ya? TGO o AST, TGP o ALT. Es igual. ¿Qué significa TGO? Transaminasa glutámico salacética y transaminasa glutámico piruvica. ¿No? Y AST es aspartato aminotransferasa alanino aminotransferasa. Es igual. Si tú ves la reacción, se transfiere un aspartato y el otro se transfiere un alanino, por eso se llaman así. Son sinónimos. Y estas enzimas son marcadores hepáticos. ¿Qué quiere decir? Que se elevan cuando hay lesión hepatocelular. ¿Ya? Tú dirás que fácil, se elevan, ya pues tendrá el hígado enfermo, pero no es así. Porque se elevan, pero no es que toda la patología te traduce ahí, no. Sino que tienes que ver. El hígado son 2 cosas: la célula y los conductos hepáticos. ¿Ya? ¿Te acuerdas en histo? Tríada portal, la tríada portal forma el lobulibio. Ese lobulibio forma un montón de columnas de Riemann, que son las columnas de hepatocitos. Entre esas en lobulillos forman tríadas portales, ¿no? Las tríadas portales hay vena, arteria y conducto hepático. Ese conducto hepático también puede dañarse y elevar enzimas, pero no son esas enzimas. ¿Ya? ¿En qué pacientes se elevan estas enzimas? Las TGP y la TGO. Cuando hay lesión hepatocelular, piensa en qué patologías se pueden elevar. Cirrosis puede ser una. ¿Por qué? Porque está afectando a la célula, no al conductillo, no a la arteria, no, a la célula. Cuando afecta a la célula, se eleva esas. Otro, una hepatitis bilateral. Claro, porque el virus se mete a la célula y la daña, le hace una degeneración celular y eleva las enzimas. Las enzimas están dentro de la célula, ¿no? Tú sabes eso. Entonces, cuando se revienta la célula, saca las enzimas a la sangre y se eleva. ¿Ya? Ese es el mecanismo. El virus entra, degenera la célula, se revienta y aumenta las enzimas. Eso te traduce. ¿Está bien? Obviamente, para que diagnostiques hepatitis, el paciente tiene que estar histérico, ¿no? Tendrá hepatomegalia dolorosa, etcétera, ¿no? Antecedentes, si es la B, por ejemplo, relaciones sexuales sin protección, qué sé yo, pinchazo, ¿no? No, si es la C,
Si es la B, por ejemplo, transfusión sanguínea. La B hay mucho la C hay mucho en ¿cómo se llama esto? Hay una parte de Perú que tiene un montón de altitudes, como de microclimas, no me acuerdo ahorita en qué parte era. Pero hay un montón de hepatitis C ahí. No me acuerdo en cuál. ¿Cerro? De ahí se los digo porque tengo un cuaderno. Estas enzimas entonces son de lesión hepática, pero de la célula, ¿ya? Ejemplo, hepatitis, ejemplo, cirrosis, ejemplo, hepatocarcinoma puede ser. También. Claro, porque es un cáncer, ¿no? El cáncer, Claro, carcinoma carcinoma. hepatocelular, así te dicen. Carcinoma hepatocelular. Entonces, lesión hepática. Pues. Ujú. Obviamente ahí también hay otros factores, pérdida de peso, ¿no? Si es cáncer, pérdida de peso, hepatomegalia dolorosa, un hígado que medio, tú palpas el hígado y está medio, ¿cómo se dice esto? Con nódulos, está medio, no está liso, romo, como siempre se palpa, sino hay irregularidades en su superficie, ¿no? Se puede hacer hepatocarcinoma. Ya. Y lo otro, o sea, los conductos hepáticos se elevan otras enzimas, que son la gamma-glutamil transfertidasa o la fosfatasa alcalina. Esas enzimas se elevan en lesiones de conductillos, ¿ya? Biliares. Ejemplo, éstasis biliar. ¿Qué pacientes tienen éstasis biliar? Primero, ¿qué es éstasis biliar? ¿Alguien sabe qué es éstasis biliar? Éstasis venosa, ¿qué cosa es? Cuando la sangre se queda encharcada en tus venas. Éstasis, o sea, hay como un tráfico, ¿no? Como tráfico vehicular está en éstasis vehicular, porque no avanza. Ese es éstasis, ¿ya? No avanza la sangre, y si hay éstasis biliar, no avanza la bilis. O sea, está estancada en los conductillos. ¿Qué pacientes? ¿Cuál es qué? Colecistitis podría ser colelitiasis, claro, porque la colelitiasis son los cálculos en la vesícula. Y los cálculos en la vesícula, es el hígado, por ejemplo, este es el hígado, tienes el hepático, ¿no? El hepático, ese es el cístico, la vesícula y colédoco. Para que se formen cálculos en la vesícula, primero que tu bilis tiene que ser litogénico, o sea, tu bilis debe estar exenta de ácidos biliares. ¿Qué hacen los ácidos biliares en la bilis? Solubilizan el colesterol. Si no tienes ácidos biliares, primero, ¿dónde se reabsorben los ácidos biliares? A nivel del ilio. En el ilio terminal, ahí cerca de la válvula ileocecal, ahí se absorben los ácidos biliares, ¿ya? Imagínate que un paciente tenga tuberculosis ilial, o sea, tuberculosis intestinal, que es muy frecuente en el ilio. ¿Podrán absorberse los ácidos biliares? No. Y si no se reabsorben los ácidos biliares, tu bilis no tendrá ácidos biliares. Entonces tu bilis no tendrá cómo solubilizar el colesterol que hay ahí. Y ese colesterol tendrá a precipitarse, a formar como cristales, ¿ya? Y esos cristales que no son solubles porque no hay ácidos biliares, se depositan y forman cálculos, que son como piedritas, ¿ya? Entonces, de esa forma se forman las cálculos. Otro, por ejemplo, que tenga TBC intestinal, pero puede ser un paciente que sea iliectomizado, o sea, le han sacado el ilio, por alguna patología le han sacado y no tiene cómo reabsorber sus ácidos. No tiene el ilio. Le han sacado y le han unido el IU1 con la válvula ileocecal, porque algunos pacientes necesitan esta operación. Entonces, no reabsorben ácidos biliares, igualito, se forman cálculos, porque el colesterol se precipita, forma como cristales y se deposita y forman piedras, ¿ya? Otro, enfermedad de Crohn, por ejemplo, que es una enfermedad inflamatoria crónica intestinal, que es muy frecuente en el ilio, igualito, no se reabsorben los ácidos biliares y la misma cosa, ¿ya? Y así, dime, puede ser la hipercolesterolemia otro factor, por mucho colesterol, ¿ya? Otro factor puede ser la obesidad, ¿no? Así, pero lo más frecuente es la patología ileal, ¿ya? Y entonces, mucho cloro. Acá, imagínate que se formó la piedra acá. Esta piedra, cuando está en la vesícula, se llama colelitiasis, ¿ya? Colelitiasis. Cuando está en la vesícula, pero esta piedra se puede ir acá, en el bacinete de la vesícula. En el bacinete se puede como que enclavar. Y si se enclava, la bilis
no tendrá cómo, digamos, salir, ¿no? Entonces se encharca, la vesícula se hincha de bilis, revienta, ¿ya? Si revienta, ¿a dónde se va? Por anatomía se va al peritoneo, El a la peritoneo. cavidad peritoneal. Ujú. Y la bilis, como es un irritante, hace irritación peritoneal. Sí, Peritonitis peritonitis localizada. localizada. Peritonitis secundaria a colecistitis. Secundaria, porque también puede ser peritonitis por una apendicitis, ¿no? Una apendicitis igualito, el fecalito, la misma cosa, se revienta el apéndice y te causa una peritonitis localizada, pero este caso será en el hipocondrio, ¿cómo se llama esto? No, en el fosa ilíaca derecho. Fosa ilíaca. En este caso, la vesícula será en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, imagínate que este cálculo migra al colédoco. Será una coledocolitiasis, ¿ya? Coledocolitiasis. Y la bilis no tendrá cómo salir ahora en la ampolla de Vater, ¿no? Y hacer la fisiología normal. Entonces, acá se estancará la bilis, hará éstasis biliar. Y mira, porque acá hay un montón de como 10 biliares, ¿no? Que se ramifica luego. Entonces, todo estará completamente lleno de bilis. No tendrá cómo salir. En ese caso se elevan esas enzimas, la GGTP, o sea, la gamma-glutamiento peptidasa, y la fosfatasa alcalina, en esos casos de éstasis biliar, colelitiasis, coledocolitiasis, se eleva. Esa es, digamos, la utilidad clínica de este tema de enzimas. Pero sería bueno hacer esto con medicina interna, ya para que más o menos fije más los conceptos. ¿Ya? Ahora si pasamos a bioenergética, es más rápido.